Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, la reforma electoral, de plato fuerte, la revisión de la glosa y de postre, el control al presidente. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy vamos a estar cenando Marco Antonio García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de la firma. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, yo quería que de entrada tuviéramos unos sopecitos, de plato fuerte pozole y de postre una gelatina tricolor, pero pues mira, para esta noche que estamos cenando aquí, vamos a discutir justamente estos tres temas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con los pambazos, con las tostadas, con las quesadillas, con toda la noche mexicana ya lista y pues muy contento de que podamos celebrar nuevamente esta fecha, que habrá que decirlo, un dato no tan sonado, pero que es real, se instituyó en los sentimientos de la nación por el propio José María Morelos. El festejo del 15 de septiembre viene desde los sentimientos de la nación. Después lo fueron recuperando otros presidentes, pero la primera vez que se plasmó fue él. Pues mira, qué dato muy interesante, no sé si sabían, pero les cuento, Marco es súper fan de los temas históricos constitucionales, pero pues hoy vamos a estar hablando de temas de la política actual, ¿no? En primer lugar, como bien les anticipé de entrada, vamos a estar tocando el tema de la reforma electoral. A ver, si recordamos un poquito en este contexto, AMLO en algún momento mencionó que quería promover una reforma en materia electoral. Incluso aquí en los mismos senadores discutimos en qué tenor iba a venir esa reforma, ¿no? Si iba a ser algo muy ligero, si iba a ser algo agresivo, pero pues en algún momento dijo que la iba a promover, ¿no? Incluso después lo reafirmó cuando tuvo conflictos, cuando Morena tuvo conflictos con el INE y el Tribunal Electoral antes de que fueran las elecciones. E incluso, si se acuerdan, antes de las elecciones se intentó promover otro periodo extraordinario en el Congreso para impulsar esta reforma, aun cuando Morena tenía la mayoría calificada y evidentemente la podía aprobar sin ningún problema, ¿no? En las semanas anteriores se filtró un proyecto del senador Ricardo Monreal que era como la reforma que se iba a proponer, ¿no? Era una reforma pues muy agresiva. En principio proponía eliminar a los soples, a los órganos, a los organismos públicos locales electorales de cada uno de los estados y pasarle todas sus funciones al Instituto Nacional Electoral. También proponía bajar el número de representantes de consejeros, o sea, de consejeros de 11 a 7, ¿no? Bajar también el periodo de la presidencia del consejero del INE de 9 a 3, también desaparecer los tribunales electorales locales y hacer únicamente esto que se le conoce como salas locales, ¿no? Y por último, entre los temas que más causó revuelto era bajar a los magistrados de 7 a 5, que como lo vemos en un balance, pues sí es una reforma fuerte, una reforma pues importante en materia electoral, pero no se presentó, no fue solamente lo que se dijo que en algún momento que se iba a presentar. Estos últimos días hemos visto que el tema volvió a revivir. Por ejemplo, se reunieron Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de San Lázaro, y Lorenzo Córdoba del INE con estas pláticas para ver cómo se iba a llevar justamente la reforma electoral. El propio Sergio Gutiérrez, después de esta reunión, dijo que Morena no iba a aplicar la aplanadora, o sea, que todos votaran, que se hiciera, que se votara todos a favor de la reforma electoral, no solamente para esa, ni tampoco para la aprobación de otras reformas que ellos y ellas quieren impulsar, sino que la salida era negociar con la oposición, ¿no? Tenemos un grupo parlamentario de Morena que quiere llegar a acuerdos con los otros grupos parlamentarios porque necesita sus votos a lo mejor. Y esto es un tema que la oposición pues, ha festejado. Pero, a ver, Marco, ¿esto realmente es una concesión
del poder, o es que de verdad no tiene Morena más margen de maniobra? Creo que la pregunta que planteas, además de válida y oportuna, es una que nos deberíamos de cuestionar permanentemente en cualquier ejercicio legislativo. O sea, en el momento en el que un grupo mayoritario se sienta a negociar una reforma con los grupos de oposición, ¿es porque genuinamente quiere escuchar su voz o porque tiene que hacerlo? A lo mejor en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar en que es porque tiene que hacerlo, porque los números no le dan. Y podrían recularnos a nuestros escuchas diciendo, bueno, a ver, para una reforma electoral de una ley secundaria, Morena no necesitaría de la oposición. Claramente lo está haciendo en buenos términos para que la voz de las minorías sea escuchada. Ok, responderíamos que tiene la mayoría suficiente en diputados, en el Senado no. Y es que aquí podemos detenernos a hacer una reflexión sobre esto. En el Senado, la oposición ha venido haciendo bien su trabajo, porque gracias a eso ha impedido que se logren materializar algunas reformas que fueron aprobadas en Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Bueno, ya lo acabamos de ver con la ley sobre juicio político que se aprobó en el primer día de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, pero que en el Senado el bloque de contención supo negociar suficientemente bien con la mayoría a través de su coordinador, el senador Ricardo Monreal, para que el propio Morena del Senado le devolviera la minuta a los diputados con cambios. Esto pues provocó conflictos al interior del grupo mayoritario en diputados y en el Senado y empezaron a haber ciertos roces necesarios en una democracia, pero impulsados por el bloque de contención del Senado, porque ahí los números sí les dan. Entonces, esta pregunta que tú haces, ¿es una concesión del poder el tratar de negociar la reforma electoral o es porque no hay más margen de maniobra? Pues yo respondería a eso, no hay más margen de maniobra porque saben que va a pasar en diputados, pero puede caer en la congeladora en el Senado. Entonces, para evitar justamente eso, es que se han llevado a cabo las reuniones con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, o con la propia oposición, que ya se anunció que se va a hacer. Entonces, es preguntarnos permanentemente si estamos en un congreso local o en el propio federal, dependiendo del ámbito que nos toque. El grupo que se está acercando a mí es a negociar, es porque quiere concederme algo o porque me necesita. Y a partir de eso, plantear las estrategias de negociación. Muy bien, Marco. Pues bueno, creo que lo que tocas es un tema vértice, ¿no? Cuando un grupo no tiene los números, va a caer en la negociación, y creo que aquí es importante resaltar el tema de que es necesario hacer una buena negociación, ¿no? Hacer cabildeo, esto que se llama lobby también, y que permite en este caso, grupos parlamentarios acercarse con otros grupos parlamentarios. No, hablando de trabajo legislativo, ya de las funciones naturales de las y los legisladores, pues una de ellas es revisar la glosa del informe presidencial. A ver, del análisis del informe presidencial, ya ahorita viéndolo en el plato fuerte, se desprenden varias cosas. En principio, el informe presidencial, ¿no? Después, las comparecencias de las y los servidores públicos que tengan que ver con el ramo que se está analizando en el informe, en el informe presidencial y en la glosa, ¿no? Y después, el análisis de las preguntas parlamentarias. En el análisis de la glosa, que es como todo este soporte que le da vida, que le da valor, que le da sentido a lo que está diciendo el presidente, es como a ver, el informe, lo que dice el presidente es un dicho, ¿no? Pero ese dicho evidentemente tiene que estar sustentado, no solamente puede ser discurso, tiene que estar comprobado que las políticas, los programas, las reformas y todo lo que se ha hecho por parte del presidente, pues tiene un sentido y es comprobable. ¿No? Que se dice que si se hicieron, por ejemplo, 10 carreteras, que esas carreteras en realidad se hayan hecho, ¿no? Es como decir y comprobar, ¿no? Ese es como el trabajo del Congreso en este momento de la revisión de la glosa, que lo que está diciendo el presidente, que lo que está diciendo
los secretarios de los ramos que conjuntan a toda la función del Ejecutivo Federal, pues sea real, ¿no? Esta glosa, este informe tiene 4 ejes. Primero, política económica, política social, política exterior y el análisis de la política interior del país, ¿no? En el Senado de la República, el día lunes, se discutió el eje de la política económica y terminando la discusión de este eje, compareció el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, ¿no? Después, el día de ayer, el día martes, se discutió la política social y compareció justamente el secretario que ve el tema de la política social, ¿no? El secretario de Bienestar, que es Javier May. En las próximas semanas van a estar compareciendo, haciendo match con los temas, la secretaria Rosa Isela, que es la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación actual, que es Adán Augusto, ¿no? Van a estar ellos compareciendo el mismo día en el que se discute el tema del que son secretarios, ¿no? De la secretaría que encabezan, con excepción de la Secretaría de Seguridad, porque no hay un eje, pero pues también fue llamada a comparecer por el Senado de la República. Pero, a ver, en el Senado fue así, en diputados no está haciendo de esta forma, ¿no? Exacto. En el Senado parece que está siendo mucho más organizado que en diputados, y tiene una explicación, ahorita llegaremos a ella. Pero sí, en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, el lunes se discutió la política interior del país. Ese mismo día salió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde llaman a comparecer al secretario de Hacienda, Ramírez de la O. La pregunta es, ¿por qué a él, si él está viendo temas de política económica y el que se acaba de discutir es política interior? Y en el Senado lo que hicieron es llamar a cada uno de los secretarios, como bien decías, a comparecer en el momento en el que se está discutiendo sobre su tema, porque en diputados no se replicó este ejercicio. Porque si se discutió política interior, no se llamó a comparecer ese mismo día al secretario de Gobernación. Bueno, esto tiene que ver con los ánimos, con cómo se estructura una orden del día, y ahorita vamos a llegar a eso, pero lo que pasa es que en el Senado, cuando establecieron la agenda, se determinó que era más conveniente políticamente que se discutiera el mismo día un eje de la política del informe de gobierno y ese mismo día llamar al secretario porque los ánimos están calientes, porque todos los legisladores y legisladoras están empapados del mismo tema, tienen un mayor dominio de las cosas que se van a discutir ahí y eso va a permitir una comparecencia más exitosa. ¿Para quién? Para la persona que está sentada en el estrado o para el Congreso, que es la voz depositaria de la soberanía popular. Pues evidentemente para el Congreso. No se trata de llamar a un secretario para que se sienta cómodo o cómoda. Se trata de que las y los legisladores le pidan que rinda cuentas. Entonces, si en el Senado se hizo así, ¿por qué no se podía replicar el mismo ejercicio en diputados? Bueno, tiene que ver con quienes ostentan las presidencias de las mesas directivas, las secretarías y los demás espacios de las mesas. Ya hemos hablado en otros espacios de nuestro podcast cómo los órganos directivos sí revisten cierta importancia en momentos decisivos de una legislatura. Ya habíamos dicho, por ejemplo, que las mesas directivas son las encargadas de preparar el orden del día. ¿Qué temas vamos a discutir y en qué orden? Es lo que se hizo en el Senado, ¿no? Una estructura hasta cronológica que tiene un buen sentido y se puede traducir en más derivaciones políticas. Entonces, mesa directiva en el Senado lo hace más estructurado, mesa directiva en diputados un tanto más caótico y tiene un sentido, y esto es por el voto ponderado de los miembros. En la mesa directiva, también como ocurre en las juntas de coordinación política, el voto de un legislador no vale lo mismo que el de la legisladora de enfrente, o al revés, vale lo que vale su grupo parlamentario. De modo que si hay un grupo parlamentario mayoritario con una mayoría amplia, su peso va a ser más significativo que el de una mayoría que no es tan amplia. Diputados, Morena tiene una mayoría más holgada que en el Senado. En diputados pueden hacer una orden del día mucho más a modo con la agenda del gobierno y no así en el Senado.
En el Senado, más bien las voces de la oposición son escuchadas, son tomadas en cuenta en el momento en que se estructura esta orden del día y permite que podamos tener una glosa al informe y comparecencias con un orden más secuencial que favorece los intereses de la oposición. Y en cambio, en la Cámara de Diputados encontramos una agenda que favorece la agenda del gobierno, ¿no? No exponemos a los secretarios de Estado en la Cámara de Diputados porque tenemos la mayoría suficiente para blindarlos y que vengan otro día, o que vengan a las comisiones, o que vengan en un momento en el que los ánimos ya no estén tan acelerados como sí ha ocurrido en el Senado. Bueno, para quienes vieron la comparecencia, y que ahorita vamos a hablar, fueron pocos, para quienes vieron la comparecencia del secretario del Bienestar, pues vieron un ambiente muy crispado. Por un lado, la oposición reclamándole que hay más millones de pobres hoy en México, y por el otro lado, el secretario respondiéndoles que no, que la política de México está siendo adecuada. Bueno, ese tipo de discusiones tendrían que verse en una comparecencia. De eso se trata una comparecencia. Pero eso se permite gracias a que primero todos los grupos parlamentarios fijaron una posición respecto de ese tema porque se estructura así la orden del día. Luego entonces, si ya dijimos que el voto ponderado de los integrantes de una mesa directiva sí influye en cómo se arma el orden del día, de pronto el transfugismo del que hemos venido hablando, pues parece que tiene más valor. O sea, si el voto ponderado de un diputado de Morena hoy vale, por decir un número, 10 diputados, pero después del transfugismo vale 12 diputados, entonces también va a influir en cómo se arma una orden del día en un órgano directivo y en cómo se conducen las sesiones. Pero entonces decíamos, Danitza, esto para la gente que vio las comparecencias, pero hay mucha gente que no las vio. Sí, ¿Por como qué tú lo no dices, saben? Marco. Esto lo sabemos porque estamos involucrados y porque ustedes que nos escuchan, pues les interesan los temas parlamentarios, ¿no? Les interesa estar sabiendo, conocer, discutir, ver otras soluciones relativas a la arena legislativa. Pero quienes no, pues, no sé, no están muy interesados en este tema, evidentemente no lo saben, ¿no? Si ustedes abren cualquier periódico, si ven cualquier noticiero, si escuchan, por ejemplo, cualquier otro programa de radio, van a ver que este fue un tema del que no se habló, este es un tema del que no se habla. Y esto pues, nos llega a preguntarnos por qué sucede así. En un contexto con muchísima información, en un contexto de redes sociales, en un contexto en donde la información va muy rápido, en televisión, en radio, en las mismas redes sociales, si no nos enteramos de un tema, si no escuchamos hablar de algo, es porque algo se está haciendo mal en la comunicación, particularmente aquí de los legisladores y las legisladoras, ¿no? Esto no es, este tema del Congreso, ¿sabes? De que vaya a comparecer un secretario o que se esté discutiendo lo que esté diciendo el presidente, no funciona como en otros países, ¿no? En México no funciona igual que, no sé, como por ejemplo en España, en Chile, en países que tienen un control del Congreso o un control interesante del Congreso respecto del poder ejecutivo, ¿no? En estos países, por ejemplo, digamos, el presidente entrega su informe, el Congreso lo analiza y la sociedad se involucra o al menos sabe que la información del informe va a ser verdadera o no va a ser verdadera, ¿no? Y permítanme insistir en un tema que hemos venido sosteniendo en los últimos episodios de Senadores. Para lograr una comunicación efectiva, se tienen que orquestar estrategias mediáticas y bien organizadas que permitan pues llegar cada vez más a las personas, o sea, que permiten llegar a sus representados, a quienes realmente tienen que rendir cuentas, que fueron las personas que las y los eligieron, ¿no? Que depositaron su confianza en ellos y que por lo tanto están pidiendo resultados, ¿no? Y creo que una estrategia que puede funcionar muy bien es que los legisladores y las legisladoras desde lo individual, desde sus perfiles personales de Twitter, de Facebook, de Instagram, exploten sus redes con estos temas, ¿no? O sea, que a lo mejor de repente suban un video, un TikTok, un reel de Instagram, una infografía, un videito chiquitito en Twitter, mencionando que está compareciendo el secretario y los puntos que dijo, ¿no? Los puntos importantes, los puntos que a lo mejor le conviene explotar
por parte de la bandera que representan, ¿no? Y que además de hacerlo de manera colectiva como grupo parlamentario, pues lo hagan desde sus perfiles y que también es una estrategia para exponenciar sus carreras y acercar un poco más estos temas que la ciudadanía entiende como complicados, que a lo mejor no les interesa, y sobre todo que genera este lazo, este vínculo entre el representante y el representado, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿no? Una organización bien estructurada de una campaña de comunicación efectiva de las y los legisladores y de los grupos parlamentarios va a llevar a que comuniquen bien y que los resultados que se obtengan pues sean favorecedores tanto para la ciudadanía y también para las y los legisladores de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, Entonces, hablando de sí. estrategias, Danitza, tú decías fuera del aire, ¿por qué no pensar que una diputada o una senadora o un senador o senadora agarrara su celular e hiciera un Facebook Live mientras está compareciendo un secretario o secretario y le haga las preguntas que la gente está formulando, ¿no? Son estrategias que no se han explorado hasta este momento, son estrategias digitales. Recordemos que el mundo es digital, ¿no? La gente siempre te y quieras o no, pues te aparecen cosas ahí de todos los temas, ¿no? En un contexto digital, el Congreso y la comunicación del Congreso de las y los legisladores tiene que volverse también digital, ¿no? Tiene que adaptarse a las necesidades. Creo que ha sido un tema del que a lo mejor se ha rehusado un poquito, pero ahí está, la gente lo consume, por lo tanto debe de ser el medio, ¿no? Y pues bueno, Marco, hablando ya de temas patrióticos también, ¿qué te parece si pasamos al último tema, que es el postre? A ver, hoy 15 de septiembre, pues ves el grito de la independencia, ¿no? Hasta el día de ayer, el presidente López Obrador había sostenido, pero realmente lo había sostenido, ¿no? Que se iba a hacer la celebración en el Zócalo con gente, hasta el día de ayer, ¿no? El día de ayer, 14 de septiembre, dijo que no, que se iba a hacer de manera virtual. A ver, desde el mes de marzo, Andrés Manuel López Obrador había venido diciendo que el grito se iba a hacer con gente, ¿no? Pero tenemos que llegar hasta esto, Marco, hasta que por muchísimos meses el presidente dijo, sí, vamos a hacer el grito con gente, y un día antes dijo, oigan, pues no, no lo vamos a hacer así. Si teníamos que llegar a esto, a lo mejor no. O sea, ¿por qué este tipo de cosas deben de depender de la voluntad de una sola persona? Por muy ejecutivo que sea, del partido que sea. Ahorita estamos hablando del ámbito federal, pero si lo llevamos al ámbito local, donde gobierna el PAN, el gobernador debe tener la última decisión en temas tan trascendentales como la salud pública. O sea, no puede el Congreso intervenir en este tipo de cosas. Más aún, si el marco jurídico establece que en materia sanitaria, en una crisis como la que estamos viviendo de la pandemia, las decisiones deben ser tomadas por algo que se llama Consejo General de Salubridad y no por el presidente. ¿Por qué no aprovechar en este momento en que se está haciendo la glosa, en que se está llamando a cuentas a las personas que representan al gobierno? ¿Por qué no llamar también a los integrantes y las integrantes del Consejo General de Salubridad y que expliquen por qué no están ellos tomando estas decisiones y se las están dejando al presidente de México? Está bien que el presidente de México quiera tomar una decisión como esta, que en principio no ameritaría la intervención de ningún otro poder, porque es una tradición, porque es una solemnidad, porque es lo que querramos, está bien, no tendría que consultarle a nadie si va a permitir que haya o no gente. Pero luego entonces nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Los mecanismos de control parlamentario que existen hoy en México son suficientes? ¿Alcanzan para un régimen democrático como al que aspiramos? ¿No necesitaremos todavía más mecanismos que nos permitan de pronto que el Congreso emita una opinión vinculante o una recomendación con fuerza obligatoria para el presidente para decirle qué bueno que usted quiera hacer esto, señor presidente, pero no puede? A lo mejor las leyes de ahora no son suficientes y entonces habría que preguntarle a la oposición, ¿no tendrán que hacer algo más para
lograr mayor control parlamentario sobre el Ejecutivo? La respuesta inmediata sería sí, pero no tenemos los números, ¿no? No nos alcanzan las cifras, no somos mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Bueno, la respuesta es no necesitan serlo. Está el mecanismo de las consultas populares, que ya vimos que puede ser una vía para lograr que el Congreso obedezca el mandato de la sociedad y sea vinculante para todos los integrantes del Congreso. Si de pronto se planteara una pregunta en una consulta popular, por ejemplo, de ¿te gustaría que el Congreso ordenara al presidente que no se lleven a cabo actos públicos y que la gente votara? Si se lograra el 40% de participación para hacerlo vinculante, ya no importa quién detente la mayoría en el Congreso. Ya la oposición está logrando meter más mecanismos de control y después podrá hacer ejercicio de esos mecanismos de control. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿teníamos que llegar a esto? A esperar a última hora que una persona en el gobierno, el presidente, cambiara de decisión. No teníamos y no tenemos por qué seguirlo haciendo de cara al futuro. Pues bueno, Marco deja ahí para la reflexión 2 puntos, ¿no? En principio es algo que se puede regular y en segundo lugar es algo que se puede preguntar a través de la consulta ciudadana. Pues bueno, un gusto saludarlos como siempre. A todas y todos espero que tengan un buen día, cenen rico y pues bueno, ya cenaron aquí con senadores, el podcast de Molitics Investigación Estratégica, somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy estuvimos cenando Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena.